Ah, yo me voy porque se me... Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Mariana? ¿Bien? Sí, señor, bien. ¿Estamos a días o tardes? Cuando encienden las cámaras, Barbosa, Joshua, Juana, Manuela, todos. Toby, ¿qué está haciendo? Cristian, apague el micrófono. Ah, ¿esto se ha prendido? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Bien, bien? Listo. Unos 2 minuticos más y... No mentiras, un minutico más y empezamos. Bueno. Vayan mirando a ver qué fue lo que hicimos la clase pasada. Vayan revisando ahí para que ahorita estén bien participativos. Bueno. Quedo pendiente de confirmación de datos de conducción. Quedo pendiente. ¿Ya dije es el mismo? Ah, bueno, lo mismo. ¿Listos? Bueno, ya empecemos. Bueno, ¿quién me escribió acá? Profe, a mí no me sirve el micrófono. Ok, Laura. ¿Dónde está Laura Hernández? Ah, ya, ok. Pero enciende la cámara, Laura. Enciendan la cámara, porfa. Eso, listo. Manténgala así encendida, bueno, porque la indicación que a mí me dieron desde coordinación de disciplina es que ustedes deben de mantener la cámara encendida, bueno.
Entonces, pilas ahí, les voy a tomar un pantallazo para la asistencia. De ahora en adelante, pues así les doy 5 minutos para que lleguen. Bueno, tomo el pantallazo y los que lleguen después los dejo entrar, pero ya les quedará el retardo. Si ya ha pasado pues mucho tiempo, pues ahí sí ya ni entran. ¿Listo? Entonces les voy a tomar el pantallazo. Igual la clase yo la trato de subir esta tarde a la plataforma Classroom, ¿ok? Entonces ahí no hay lío, pero lo que sí hay lío es por la asistencia. Bueno, listo muchachos. Entonces, Barbosa, ¿le sirve el micrófono? Sí. Sí, señor. Listo, recuérdeme, Barbosa, que vimos la clase anterior, por favor. Sobre las expresiones algebraicas, ¿no? Listo, ¿y qué vimos de las expresiones algebraicas? ¿No tiene ahí? No, no, señor. ¿Y tiene los apuntes ahí, Barbosa? Sí, no me escuchaban, yo les dije, échenle, vayanle echando una revisadita. A ver, Laura. Ah, Laura no le sirve el micrófono, ¿es? ¿No te sirve el Sobre micrófono, Laura? Ok, bueno. Pero me puedes ahí escribir, ¿cierto? Entonces escríbeme ahí, ¿qué fue lo último que vimos, Laura? suma de monomios, ¿no? Suma de monomios. Creo que no. Lía, a ver, ¿tú qué te ves? Multiplicación. Estamos viendo multiplicación de un monomio por un Claro. trinomio. Se perdió como media clase, Barbosa, que pasamos por ahí resto. Entonces, pilas, concentraditos. Alcanzamos a ver multiplicación de polinomios. Bueno, y Y vi 3 pasos en específico. Mariana, Vimos como 3 pasos en específico. 3, Sí, señor. eso. Y creo que alcanzamos a ver polinomio por polinomio, que fue lo último que les dije, ¿cierto? Que entonces les dije cuántos términos deberían salir, ¿cierto? Que los términos de la respuesta dependía de cuántos términos tenía cada uno de los polinomios, ¿cierto? Por ejemplo, si el primer polinomio tiene 2 términos y el segundo tiene 3, o sea, si en realidad voy a multiplicar un binomio por un trinomio, ¿cuántos términos me deben salir en la respuesta? 6. 6. ¿De dónde sale ese 6? De multiplicar eso de número de términos, ¿cierto? Listo. ¿Vale? Bueno, entonces me parece mucho que al final quedamos con que eso se aplicaba para hallar áreas, ¿cierto? Que yo les dije que muchas veces entonces se hacía una figura, ¿cierto? Entonces, una figura como por ejemplo un rectángulo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se halla el área de un rectángulo? Sumando sus lados, ¿no? No. Ah, espere que no les he compartido. Ya ahí les comparto. Supongamos que yo tengo acá. ¿Ustedes son qué? Matemáticas 8.2, ¿verdad? Yo controlo. A ver, ahí está el pantallazo. Listo. Entonces acá. Bueno, mejor acá. ¿Cómo es la pregunta, profe? Dime. ¿Cómo es la pregunta? ¿La pregunta? La pregunta es ¿cómo se halla el área de un rectángulo? ¿Cómo se halla el área del rectángulo? Esa es la pregunta. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cómo se halla el área del rectángulo? Multiplicando por la altura. base por la altura. La base por la altura. Y entonces la altura, la Se altura, multiplica. la altura siempre es perpendicular a la base. ¿Y qué significa la palabra perpendicular? Diferente, diferente creo. No. La palabra perpendicular es básicamente lo mismo que decir de 90 grados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo siempre les pregunto, supongamos que ustedes van al médico, ¿cierto?
Y cuando van al médico, entonces usted es normalmente cuando les miden la altura, ¿cierto? ¿Y cómo le toman la altura? Entonces a ustedes, Sí. ustedes digamos que son este muñequito, ¿cierto? Entonces, ahí están ustedes. Ahí está una persona. Entonces esa persona va al médico, pero pues está parada sobre qué. O sea, ahí siempre va a haber una Una base. base, ¿cierto? No está en el aire. La persona está ahí en una base. Bueno, ahí sí parece que estuviera en el aire, entonces alarguémosle las piernitas. Listo. Ya, ahí está parada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el médico? Le dice que se pare contra la pared, ¿cierto? Esta sería la pared, ¿verdad? Y le toma acá una marca, ¿cierto? Le toma aquí una marquita. Y luego coge el metro, o a veces ahí ya está la altura, pero entonces, ¿cómo le mide la altura? Se la mide, ¿será que el médico coge el metro desde acá y mide hasta acá, hasta esa marca? ¿Será que el médico hace eso? No, es desde la base hasta la parte más alta. Bueno, pero dijimos que la base era el piso, entonces aquí estaría cumpliendo eso, porque fue desde la base Ah, hasta la parte. Dígame, Pero es desde pero la tiene base a que la ser parte más recto, alta obviamente. en vertical. A ver, Es que es lo que está ahí mal, que no es recto, ¿cierto? debe ser directo hacia los pies de él. Exacto, pero digamos, ¿esta sería la altura? No, Tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la altura? las En cuadras. vertical, profe. En el centro Tiene de que la ser en vertical. Verticales formando ¿un ángulo de cuánto? 90 grados. De 90 grados, exacto. Entonces aquí, lo importante es que aquí haya un ángulo recto, ¿sí? Porque este ángulo acá, evidentemente no es recto. Este ángulo acá, pues tampoco es recto. Este ángulo acá, pues sí parece ser recto. Y cuando esté recto, se dibuja este cuadradito, ¿listo? Y un ángulo recto es un ángulo de ¿cuántos grados? 90 grados. De 90 grados. Y entonces cuando yo digo la palabra perpendicular, es igual a si yo dijera 90 grados. Ángulo recto de 90 grados. O sea, siempre que ustedes escuchen la palabra perpendicular, deben de pensar en un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Otra palabra que es sinónimo a esa es ortogonal. Pero esa no creo que la escuchen ahora en el bachillerato. Pero pues las personas que vayan a entrar a la universidad, pues muy seguramente sí escuchen la palabra ortogonal. O no, mentiras, creo que en física se alcanza a ver esa palabra ortogonal. Bueno, entonces ya saben, si escuchan la palabra ortogonal es lo mismo que si dijeran perpendicular y es lo mismo que van a tener ángulos rectos, listo, de 90 grados. ¿Claro eso? sí, señor. Listo, bien. Señor, Bueno, entonces ahora vamos a ir a acá el problema, ¿listo? Al problema que era que tenía un rectángulo, ¿cierto? Y entonces acá, ¿cuál es la base? O sea, realmente aquí cualquiera de los 4 lados podría ser la base, o podría ser esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá. Cualquiera es la base, el que quieran. Entonces, ¿qué falta? Toca ver es la altura. Y entonces, lo importante nuevamente es que se graba en eso, que la altura es perpendicular a la base. Entonces, si esta es la base, me va a quedar, borremos todo. Yo quiero que esta sea la base, de este lado. Entonces tengo que buscar la altura. Entonces, la altura de este segmento una la base acá puesto. Pero que ese ángulo que tenga ese segmento sea de 90 grados. Entonces aquí ya está ganada, porque acá el ángulo que hay es un ángulo recto, ¿cierto? Porque eso pasa en un rectángulo. Los ángulos, todos los 4 ángulos son ángulos ¿qué? Rectos. Rectos. Eso, entonces ya está fácil, porque entonces esta es la base, que la base pues la anotamos con B, entonces esta va a ser la altura H. ¿Listo? O viceversa, si esta es la base, pues esta también va a ser la altura, porque acá es perpendicular, ¿cierto? ¿Vale? Y entonces para encontrar el área, yo tengo que encontrar la base y ese valor de la base lo multiplico por la
altura. ¿Listo? No sé si les dije que esta B y esta H, pues la B es de base y H es de altura, pero en inglés. ¿Listo? Entonces es fácil. Si ya tengo este y este, pues los multiplico y ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá yo les voy a escribir un polinomio y acá les voy a escribir otro polinomio y les voy a pedir que cuánto es el área. Y entonces para encontrar el área tendrán que multiplicar esos dos polinomios y ya. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo de eso. ¿Lo entendieron, cierto? Sí, señor. Sí, sencillo, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿quién sirva pura? Es que le eso. Ay, apaguen el micrófono. ¿Tiene Lucas? Lucas, por favor. Lo tiene prendido y se escucha todo. Gracias. Listo. Entonces les decía que íbamos a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, pantalla. O sea, aquí lo complicado realmente es simplemente lo complicado es poner ahí. Entonces, digamos que uno mide X a la 2 más 4XY a la 3. ¿Listo? Y ahora el otro. Entonces, acá. Una pequeñita y digamos que 3X a la 3Y más 5. Listo. Ay, ¿cómo muevo aquí esto? Perdón. ¿Listo? Así. Entonces, me piden que haya el área. Entonces, nuevamente, acá, les escribo el área sería igual a este primero, ¿cierto? A la base, bueno, digamos que esta era la base, ¿no? Entonces, mejor este primero. La base. Vayan escribiendo esto en el cuaderno, ¿listo? Bien bonitos esos rectángulos. Por la altura, que sería este, ¿no? Y entonces, ahí, ¿cuántos términos tiene el primer polinomio? 2. 2. ¿Y el segundo? 2 también. ¿Deben de salir cuántos términos? 4. 4. Que no salen de hacer la suma, sino de hacer la multiplicación, bueno, de hacer 2 por 2. Entonces vamos. Les decía, ¿sabes que se hacía en orden? Este, primero por este x cuadrado y luego por el segundo, ¿listo? Entonces empecemos. O mentiras, háganlo, ustedes ya lo deberían poder hacer, háganlo. Entonces escríbanlo en el cuaderno y solucionenlo. Levante la mano quien no se acuerda. Manténgala arriba, manténgala arriba. Profe, las... Cristian, ¿quién más? Tomás, ¿quién más? Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama este tema? Perdón, para poner el título. Multiplicación de polinomios. Ah, ¿Listo? Profe, Bueno, el numerito de arriba, ¿se suma o se voy a hacer resta? voy a ¿O se hacer multiplica? yo, ¿listo? Entonces presten ahí atención todos. Pues sobre todo los que no se acuerdan. Bueno, entonces, otra vez, ya voy a ponerle acá las flechitas. Tenemos que hacer este por este. Luego este por este de acá.
y ahí vamos 2 términos. Y luego cojo el segundo término y este por este otra vez, y ahora por este. Si acá hubiesen más términos, pues lo mismo. Luego cojo ese por este y por este. Saldrían otros 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ahí están los 4 que deben salir. Bueno. Entonces, seguimos acá. Me da. Primero signos más por más, más. Como es empezando, no es necesario ponerlo. Ahora números. Acá hay un 3 y aquí no hay número. Entonces el número que se asume que hay ahí es un 1. Entonces 3 por 1, 3. Ahora las letras, X. Busco a ver si acá hay otra X. Sí. Entonces me queda X. Y el exponente viene a ser el resultado de la suma de los exponentes. 3 más 2, 5. 5. Este tiene otra letra que es Y, pero este no tiene Y. Entonces, Se pues deja así. queda esa Y solita. ¿Listo? Entonces ya hice la primera flechita verde. El primero con el primero de acá. Ahora el primero con el segundo. Entonces lo mismo. Da 12 XY4. Más por más. 3 por 4, 12. X a la ¿cuánto? Y 4. X a la 4, ¿no? Y No, a la, X sola. Ah, no, sí, perdón. sí, 3 más 1, pilas con el 1 de acá, no se les olvide. Entonces 3 más 4. 1, 4. Y Y a la 4 también, porque acá hay un 1 y acá hay un 3. Entonces me queda Y a la 4 también. ¿Listo? Entonces ya hice las flechitas verdes, o sea, ya multipliqué el primer término del primer polinomio con todos los del segundo polinomio. Entonces ahora voy al siguiente, al segundo término del primer polinomio con todos los del segundo polinomio. Pues primero con el primero, ¿no? Entonces más por más, 5 y acá hay un 1, entonces 5 por 1, 5. Y, pues aquí no hay Y, entonces queda Y. No hay más letras, pero este sí tiene más letras, entonces toca poner esas letras. Igualitas, con los mismos exponentes. Entonces queda 5YX cuadrado. Y finalmente, el último, más por más. Y 5 por 4, 20, ¿cierto? 20Y y acá hay una Y, entonces me queda Y a la 3 más 1, 4. Y este no tiene más letras, pero este le quedó acá una letra que fue la X. ¿Listo? Y ya, esa sería la respuesta. Pues normalmente estas letras se ordenan respecto al alfabeto. ¿Listo? Pero pues si se ve así no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí sería esta Y de última, ¿cierto? XY. Profe, una pregunta. Ya, permítame un segundo. Y aquí esta X iría de primeras. ¿Listo? Pero eso ya es ahí como maquillaje. Bueno, ¿quién tenía la pregunta? Yo, Dígame quién es yo, por favor. Camilo Ortiz. Listo, cuéntame, Camilo Ortiz. La verdad, ¿importa el orden de las letras? Le acabo ¿Es de obligatorio? decir el orden acá, el alfabeto. ¿Listo? Entonces, pues primero está la X y luego está la Y, ¿sí? Pero si usted pone, o sea, tener 20XY a la 4 y tener 20Y a la 4X es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque acá, ¿qué operación hay entre estos? Por ejemplo, ¿qué operación hay entre el 20 y el Y a la 4? Acá hay un símbolo. ¿Hay un símbolo ahí, Camilo? No, señor. No, entonces como no hay un símbolo, se asume que ¿qué operación hay? Bueno, profe, gracias. No, pero respóndame, ¿qué operación habría, Camilo? No, profe, ya entendí. Sí, yo sé que ya entendió, pero es para Suma, ¿no? Pues enfatizar. suma. No, y no habría suma. No, multiplicación. Multiplicación, exacto, porque no hay un símbolo, ¿cierto? Ahora, ¿qué operación hay acá entre el Y a la 4 y la X? ¿Qué operación hay? ¿Ninguna? No, sí hay una. ¿Qué símbolo hay? Ninguno. El símbolo que hay, no hay símbolo. Pero operación sí hay. La operación que hay es multiplicación, ¿sí? O sea, ahí hay una multiplicación. Es que vean a lo que voy. Olvídense de este ejercicio por un momento. Supongamos que yo tengo esta expresión, vean. 2x al cuadrado. Supongamos. Pero la escribo en el editor. Ustedes vieron una cosa que se llamaban polinomios
que uno tenía que hacer el reemplazo y encontrar el valor del polinomio en cierto número. Por ejemplo, algo así, ¿verdad? 2x al cuadrado, y, ¿sí? Que después le decían por allá, encuentre el valor si x es igual, qué sé yo, a 3, y igual a 4, digamos. ¿Alguna vez hicieron un ejercicio así? Sí, ¿cierto? No, no, señor. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces, para hacer Sí, eso, sí. uno simplemente coge y escribe lo mismo, ¿cierto? Lo escribe igualito. Solo que ahora, entonces vamos a reemplazar. Entonces, en vez de poner x, yo abro un paréntesis y pongo lo que me dijeron que valía x. ¿Cuánto vale x? 3. 3. 3. Entonces pongo el 3. Pongo ahí el 3. Y en vez de poner y, entonces la borro y pongo un paréntesis. 4. Y entonces la y vale 4. Y entonces ahí sí se hace necesario saber cuáles son las operaciones que hay entre esos valores. Porque si yo no sé cuáles operaciones hay, pues la voy a embarrar. Entonces, ¿qué operación hay acá entre el 2 y este paréntesis? Ahí donde está el cursor. O sea, ahí no hay un símbolo, ¿cierto? Entonces, como no hay un símbolo, se asume que hay una multiplicación. Lo mismo que entre este paréntesis y esto de acá. Ahí también habría una multiplicación. O sea, aquí solo habrían multiplicaciones, ¿sí? Diferente a si, por ejemplo, aquí yo le pongo un más. ¿Sí? Eso ya me cambia todo. Porque entonces aquí debería ir un más también. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Señor. Listo, vale, bien. Pero entonces dejémosla como estaba antes. Así, que era así. Lo mismo, aquí, por ejemplo, los que me dicen acá que entre ese 2 y esa X hay una resta. Pues si hay una resta, tendría que estar así. ¿Listo? Y entonces aquí habría una resta, pero entre el X cuadrado y la Y habría una multiplicación. ¿Listo? Pero no hay resta. Entonces dejémosla como estaba. Entonces para encontrar el valor acá, pues simplemente primero hago lo de los paréntesis. O sea, esta multiplicación yo todavía no la puedo hacer porque este paréntesis está afectado por este 2. Entonces me queda 2 por, ¿cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Y no me vayan a decir que 6. 9. 6, 6. es 6, ¿no? Pilas. Y por ¿Sí? 4. 9, sí. Y ahora hago la multiplicación. 2 por 9. 18. 18. Y 18 por 4. ¿Cuánto es 18 por 4? 72. Listo. Entonces este valor sería 72. Entonces esta expresión vale 72 cuando la X vale 3 y cuando la Y vale 4. ¿Listo? ¿Vale? Y así, siempre que ustedes quieran reemplazar, van a usar paréntesis. Bueno, y deben de tener en cuenta las operaciones que hay. Entonces, ahora aquí, ¿qué pasa? Que la multiplicación de números, porque el X cuadrado y el Y en últimas van a resultar ser un número, ¿sí se dan cuenta? Cuando yo le doy un valor. Solo que acá está de forma general. Dice que X al cuadrado, pues es para cualquier número en un cierto conjunto, que para nosotros el conjunto que estamos manejando ahorita son el de los números racionales, ¿sí? Tengan en cuenta que en el conjunto de los números racionales, pues también están, recuerden que eso se veía como bolitas, ¿cierto? Entonces, digamos que esta bolita es el de los números naturales, pero todo número natural a su vez es también un número entero, ¿cierto? Y todo número entero, a su vez, también es un número racional, ¿cierto? Entonces, en este conjunto es en el que estamos trabajando, en el de los números racionales. Entonces, en los números racionales yo tengo operaciones y esas operaciones cumplen unas propiedades. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, una propiedad que responde a lo que preguntaba Camilo? La propiedad se llama la conmutativa. ¿Y qué quiere decir la propiedad conmutativa? Que no importa el orden. No importa en el orden en que se multipliquen los números.
Es lo mismo hacer 2 por 3 que hacer 3 por 2, ¿cierto? Entonces es lo mismo tener y a la 4 por x que tener x por y a la 4, ¿sí? ¿Es claro? Sí, señor. Listo, o sea, Sí, señor. esto de acá es igual a si yo tengo x al cuadrado 2y. Y eso es lo mismo que si yo tuviera x al cuadrado y2. Pero eso es lo mismo que si yo tuviera y x al cuadrado y acá un 2. ¿Sí? Todas esas son iguales porque es multiplicación y la multiplicación es conmutativa. Le repito, ¿qué es lo usual? Pues que el número esté adelante, ¿cierto? Y que las letras estén ordenadas respecto al alfabeto español. Entonces, por eso, aunque todas estas son verdad, pues la forma correcta es la primera. ¿Claro? ¿Listo? Sí, señor. Vale, entonces la pregunta de Camilo pues fue interesante porque si bien nos sirvió para ver estas cosas, para recordarlas. Importante eso, que si ustedes tienen una pregunta pues la hagan porque pues de esa pregunta podemos aprender. ¿Listo? ¿Claro? Ahora, una vez hacemos la multiplicación, una vez llegamos al resultado, entonces yo siempre tengo que tratar de simplificar. Este fue mi resultado, ¿no? Entonces acá yo tengo que tratar de simplificar, o sea, tratar de reducir, tratar de dejar la respuesta lo más sencilla posible. Y eso acá se logra mirando a ver si se pueden sumar términos. O sea, mirando a ver si hay términos semejantes. Pero entonces hay otro que tenga x a la 5y, no hay, ¿cierto? Hay otro que tenga x a la 4y a la 4, no hay. Hay otro que tenga x a la 2y, no hay. Entonces esta no se puede simplificar más. ¿Listo? ¿Es claro? Bien. ¿Ya lo escribieron? Sí, señor. Listo. Entonces van a hacer uno más fácil, vean. Van a hacer uno en el que sí se va a poder simplificar. Ya, sencillito ahí para que te lo alcancen a hacer en lo que queda de tiempo. ¿Listo? Listo, encuentren el área de este nuevo. Ahora la base mide 2x más y y la altura x menos 2y. Bueno, entonces resuélvanlo, por favor. Ok, vale, pues no hay lío. La clase queda subida esta tarde. Vamos a ver, ¿listo? Entonces, para que entre, por favor. Ya. Listo, entonces te salieron 4 términos, ¿cierto? Entonces mira a ver si en esos 4 términos hay términos semejantes para que simplifiques. Ya lo escribieron, ¿cierto? Voy a dejar de compartir ahí. Profe, pero, Dime. o sea, es que en el 1 de la X, bueno, X menos 2 a la Y, o sea, la X
en el exponente 1, bueno, el numerito 1, Sí, sí, coeficiente 1. sí, Ah, ok. sí, exacto. ¿Listo? El que vaya acabando, por favor, escriba la respuesta ahí en el chat. Profe, y la Y también del otro ejercicio, ¿sí? Ya te confirmo, espérame. Digamos, en la altura, el coeficiente de la X es 1 y el exponente es 1, exacto. Y en la base, el coeficiente de la Y es 1 y el exponente es 1 también en la Y. ¿Listo? Entonces, quien vaya terminando, escriba ahí, por favor, la respuesta en el chat. Bueno. Eso van a hacer, eso al final le suma ahí como punticos. Bueno, entonces, para que trabajen ahí en clase. Bueno. Profe, qué pena, ¿puntos de qué? ¿Cómo? ¿Puntos de qué? Después, si tiene una nota mala, le ayudo. Puntos positivos. ¿Sí? Ah, Pues, o sea, el ideal sería sacarles una nota, pero pues como hay gente que no se puede conectar y bueno, todo eso, entonces pues es injusto ahí que sea una nota. Pero pues sí pueden ser puntos para que le suba, ¿vale? Entonces háganle, trabaje, Rayo y Lucas. Rayo. ¿Se entendió? Sí. Sí, está fácil. Es concentrarse y ya. Saberse las tablas y listo. Profe, pero esto está re... Está re que echaron. Está re fácil. Okay. No, es que eso es re confuso, profe. No, por eso tienes que trazar las líneas. O sea, traza las líneas así como yo hago con el lapicito, ve trazando las líneas. Y así ya sabes cuál vas haciendo. Y mantén un orden. Siempre el primero por todos los segundos. Todos los del segundo. Eso, bueno, ella me escribió Cristian. Entonces, Cristian, esa quizás esté bien, pero no está del todo bien, porque entonces hay que simplificar. Entonces, ahí hay términos semejantes, Cristian. Sharon, me escribiste, pero falta bueno, ponerle más y menos a esas cosas. Bueno, profe, ya te envié la simplificación. Solía me escribió 9XY, bueno, ese sí, no, Lía. Lo más seguro es que esté mal. Revísalo. Sharon, pues lo que falta es ahí es problemas como de escritura. Entonces recuerda que el exponente hace así el gorrito y pues toca separar ahí cosas, ¿no? Listo, Camilo, bueno, ahí supongamos que esos dos que están luego de cada variable serían los exponentes. Entonces lo mismo, Camilo, ahí toca que ponga el gorrito, ¿vale? Busque el gorrito, busque ese símbolo. Mariana. Bueno, 46 segundos y lo hago yo. Faltando un minuto y lo hago yo. Me quedó bien o mal. Mariana, no, lo más seguro es que esté mal, Mariana. Pero pues ya miramos. Sharon. Profe, ahí le volví a enviar. Pues, ahí también lo más seguro es que esté mal porque ahí debe quedar algo al cuadrado y no lo pusiste. No, ¿cómo así? Sí, debe quedar como algo al cuadrado. X al cuadrado. Cristian, Ay, no. bueno, ahí ya mejoró Cristian, pero entonces ahí hay términos semejantes, Cristian. Entonces, ahí esa respuesta se puede simplificar, que era lo que iba. Listo, ya lo hago yo, muchachos, que ya queda poquito tiempo. Entonces, rápido. Pero en los exponentes no hay número. Ya, míralo acá. Pongan cuidado acá. Entonces, empezamos el primero por el primero de allá. Entonces, queda 2x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, el primero por el segundo, más por menos, 2 por 2, 4, y x por y, pues queda xy, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ahora el segundo por el primero, entonces más por más. No, me quedó re mal. Y por x, pues queda yx o xy, no importa. Y más por menos, y 2 por 1, 2, y y por y queda y al cuadrado. Y acá estos dos son términos semejantes, porque vean, ambos tienen xy, entonces se pueden operar. Entonces lo demás queda igual, solo que menos 4 más 1, porque acá hay menos 4 y acá hay 1. Entonces menos 4 más 1. 0, X. No, Menos 3. menos 3, exacto. Entonces el coeficiente sería